Esta entrevista se la hicieron a Manny Robles, el entrenador de Rafael El Divino Espinosa. La entrevista se la hicieron inmediatamente después de la revancha entre Oscar Valdez y Vaquero Navarrete. Para muchos fans, una de las peores peleas que ha dado Oscar Valdez. Esta entrevista está muy interesante porque Manny Robles es uno de los mejores entrenadores latinos en la actualidad. La opinión que ha dado de Oscar Valdez en esta entrevista está muy interesante. Tiene autoridad para emitir una opinión. Manny opinó fuerte y habló claro en esta entrevista. Manny Robles fue entrenador de Oscar Valdez cuando Oscar Valdez brillaba en sus mejores tiempos y antes de que Oscar Valdez abandonara a Manny Robles por irse con Eddie Reynoso. Esa época antes de Eddie Reynoso fue la mejor época de Oscar Valdez. Muchos expertos en boxeo dicen que Valdez era mucho más peligroso de prospecto que ahora. Y si alguien conoce a Oscar Valdez boxísticamente, ese es Manny Robles. Escuchen. Listen, man, Oscar's never in a bad fight. I'm proud of Oscar for everything that he's been able to accomplish in boxing. Olympian, two-time world champion in 2 different weight classes. That's my guy, man. That's my guy, and I feel it. I feel it. It hurt me to see him go out tonight the way he did, but I wish him nothing but the best. God bless him. He knows I'm in his corner, and him and his team know what's next. Le preguntaron a Manny Robles si después de haber visto la actuación tan mala de Oscar Valdez ante el Vaquero Navarrete, Oscar Valdez quizá debiera de considerar el retiro. A lo que Manny Robles respondió que sí, que Oscar Valdez ya debe considerar en retirarse, pero que si decide quedarse debe de hacer muchos cambios y por supuesto que muchos cambios deben de incluir cambiar el entrenador. Yes, he should. He's got to make a change, man. He's got to make a change. The way he fought tonight was not nice. Eddie Reynoso nomás no dio el ancho como entrenador para Oscar Valdez. Bien dice que maldito el hombre que confía en el hombre y no en Dios, porque por las manos de ese hombre en quien confió será destruido. La revancha de Vaquero Navarrete contra Oscar Valdez estuvo muy dura para Oscar Valdez. La primera pelea que tuvo contra el Vaquero fue una pelea digna. Hizo una pelea buena, recibió muchos golpes, pero no lo noquearon. Oscar Valdez perdió muy gacho esta vez contra el Vaquero Navarrete. La estrategia de Eddie Reynoso, si existía esa estrategia, los que vieron la pelea, los que escucharon las palabras de Eddie Reynoso en la transmisión en vivo eran realmente ridículas y muy contradictorias con la situación de Valdez. Eddie Reynoso inclusive llegó a regañar a Oscar Valdez diciéndole que no se veía que estaba en una pelea de título, que le echara más ganas. Luego también Eddie le decía que se relajara y al final le dijo que Vaquero se iba a cansar. O sea, las mismas indicaciones ridículas que en la primera pelea, solamente que en esta Oscar Valdez no le pegó en los brazos al Vaquero, gracias a Dios. Pero regresando a esta entrevista que le hicieron a Manny Robles, el entrenador de El Divino Espinosa, le preguntaron a Manny Robles cómo ve la posibilidad de una pelea entre El Divino Espinosa y Vaquero Navarrete en las 130 libras. A lo que Manny respondió que hay muchos planes para El Divino Espinosa. Se puede unificar y después subir a las 130 libras para pelear contra Vaquero Navarrete, y si los promotores se ponen de acuerdo y si la gente, el respetable público así lo pide, entonces El Divino Espinosa estará peleando contra Vaquero Navarrete. Y recordemos que solamente le quedan 2 peleas más al Vaquero. Estamos contra el reloj. El Vaquero en ESPN dijo que estaba por retirarse y que solamente haría 2 peleas más y se va. Y una de esas 2 peleas pudiera ser contra El Divino Espinosa en la 130 y la unificación contra O'Shaquie Foster. Because Navarrete, I think in the fighter meetings, ESPN talked about, I only got a few more in me. Right. He's been in a lot of wars the last couple years too. Do you feel like, Espinosa could get him at 130? Perhaps. Yeah. Styles make fights. Styles make fights, and
We just gotta, we'll leave that up to the promoters and let them decide what's next for Rafa, what's next for Navarrete, and if that's what they want, then that's what the public wants, and that's what we'll do. Y si te está gustando este video y aún no te has suscrito, suscríbete a Richie Vlog para que podamos llegar a 100,000 suscriptores para Navidad. ¿Y ustedes qué opinan de la situación de Oscar Valdés? ¿Qué opinan de las palabras contundentes de Manny? Manny Robles es un gran entrenador, no cabe duda. También fue el que hizo campeón a Andy Ruiz. ¿Crees que Oscar Valdés nunca debió de haberlo dejado? ¿Crees que fue un error irse con Eddie Reynoso y que se fue nada más por el dinero y por la fama? A mi gusto, Manny Robles es mucho mejor entrenador que Eddie Reynoso. Es uno de los mejores entrenadores actuales y creo que está muy infravalorado. Creo que es el más infravalorado. Manny es de los mejores entrenadores del mundo, junto con Don Robert García, que ese sí, mis respetos, tiene un semillero de campeones. También Freddy Roach, o también está a la altura de Don Ignacio Beristain. Es de los mejores. Eddie Reynoso solamente latinó con Canelo como el burro que tocó la flauta, a mi gusto, pero pues así es esto. Hay artistas de un solo éxito también en el boxeo. Manny lo dijo muy claro: Oscar Valdés ya debe de pensar en retirarse, pero también dio a entender que si quiere seguir boxeando debe de cambiar de entrenador y de equipo. Tiene que hacer un cambio radical porque perdió gacho y no se ve que las cosas vayan a mejorar. Quizá Oscar Valdés ya está cansado y no lo quiere admitir. No tiene nada de malo rendirse después de que uno lo ha dado todo. Rendirse es humano y nos hace humildes, ¿no lo creen? Retirarse en este momento es adecuado. Hay que saber cuándo retirarse con dignidad. Rendirse cuando uno ya lo dio todo, creo que está bien, siempre y cuando tenga uno un plan B. Oscar Valdés tiene talento en las redes sociales, puede ser influencer, puede vivir de sus redes, puede poner un gimnasio y ayudar a nuevos valores, puede ser promotor, puede poner negocios, hay muchas cosas que se puede hacer. La capacidad que tiene el hombre para reinventarse es maravillosa y no deja de sorprenderme. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan de lo que dijo Manny Robles, el entrenador del Divino Espinosa? Y en otras noticias, esto es noticia de último minuto. Hace unas horas Chava Rodríguez desde su cuenta de Twitter posteó algo que nos dio mucha emoción. El mexicano veteranazo Francisco El Chihuas Rodríguez está recibiendo la oportunidad de su vida una vez más. Así es, mis amigos, el mexicano va por el campeonato interino Mosca y el ganador de esta pelea peleará contra la sensación japonesa Kenshiro Teraji por el absoluto. Teraji, como lo dice Chava Rodríguez, pidió permiso para una unificatoria empezando el 2025 y esta es una noticia que me llama mucho la atención y me llena de emoción porque aquí tenemos la posibilidad de tener otro campeón mundial más para México, una medalla de honor más para nuestro hermoso país. El Chihuas ya ha sido campeón mundial y el Chihuas está recibiendo la oportunidad de reivindicarse, la oportunidad de pelear una vez más por un título mundial, la oportunidad de sentir la gloria entre sus manos una vez más, de ir por el interino ante el inglés y después ir a Japón por el absoluto contra Kenshiro Teraji. El mexicano es un veterano que se la sabe de todas. Fue campeón mundial de los pesos mínimos por parte de la WBO en el 2014. Ha peleado en Centroamérica, en México, en Tailandia, en Japón. Tiene mucha experiencia, es alguien que ya fue campeón del mundo. Francisco Rodríguez tiene 32 años, es de Monterrey, Nuevo León. Tiene un récord profesional de 39 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, 6 derrotas, una de ellas por nocaut y un empate. Según su BoxRec, está rankeado en el lugar número 10 de la clasificación internacional de los Moscas. Según su BoxRec, el Chihuas también tiene una pelea programada contra Josué Morales en los Estados Unidos y no sabemos qué onda con esta pelea porque según su BoxRec está programada para el 15 de diciembre. Ya hemos visto que BoxRec comete errores y muchos, no me sorprendería que este fuera otro error de BoxRec, pero el detalle ahí está. Investigamos al rival del mexicano, es un inglés de 32 años, debutó en el 2022, tiene muy poco tiempo como profesional, no encontré nada de datos de su carrera amateur, es el campeón interino de la WBC de los pesos mosca, le ganó a Sonny Edwards el 30 de noviembre en Inglaterra y muy probablemente haya retirado a Sonny Edwards porque ha dejado ver que Sonny Edwards ya no quiere seguir en el boxeo profesional. Jafai noqueó a Sonny Edwards en el round 6 y se quedó con el interino vacante. Hay que decir que Sonny Edwards pasa por su peor momento
Y por su parte, Galal Yafai tiene un récord de 9 peleas ganadas, 7 knockouts, está invicto y le han cuidado muy bien su carrera. Tiene conectes, tiene varo, pero veamos si tiene el talento para hacerle frente al Chihuas. Yo le voy al Chihuas en esta pelea porque tiene toda la experiencia y el poder noqueador para imponerse a Yafai. El mexicano lleva 3 peleas ganadas al hilo y las 3 las ganó en México. Las 2 últimas las ganó por nocaut y peleó contra Junto Nakatani en Japón en el Super Arena en Saitama el 1 de noviembre del 2022, una pelea que se fue hasta la distancia, 10 rounds de adrenalina, donde Junto Nakatani vio su suerte un par de veces, pero a pesar de eso la pelea se la llevaría el japonés Junto Nakatani por decisión unánime, porque en Japón para ganar hay que noquear y el mexicano no pudo noquear a Nakatani, pero ahora se le está presentando otra oportunidad de pelear ahora contra Kenshiro Teraji, quien es el campeón de la WBC. Kenshiro Teraji es una amenaza por lo que lo pintan, por lo que pinta su propaganda. Tiene 32 años, un récord profesional de 24 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut ante Mamamichi Yabuki en el 2021 y fuera de eso no ha perdido. Y este sí, para que vean, este sí se me hace un campeón sobrevalorado. Chequen su BoxRec por favor. Este peleador jamás ha peleado fuera de Japón, nunca se le ha exigido un cambio de altura, nunca se le ha exigido un ambiente hostil ni condiciones adversas extremas. Está difícil la pelea contra Kenshiro Teraji solamente porque es en Japón, no porque Teraji sea un gran boxeador. He visto sus últimas 3 peleas del japonés y no se me hace nada del otro mundo. El mexicano pega más duro, ha demostrado tener muy buena condición y creo que en una de esas hasta lo noquea, pero primero el mexicano deberá de enfrentar al campeón interino de Inglaterra, dar el batacazo y después dar otro batacazo mayor en Japón. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. A un mexicano nunca hay que descartarlo, no hay enemigo pequeño y menos si es mexicano. Y en otras noticias ya salió el promo oficial de Naoya Inoue contra Sam Goodman. El día de ayer lo vimos y nos pareció muy corto y muy propagandístico. Abre el promo con Naoya Inoue en un primer plano con su pose de destructor y de indestructibilidad. Se hace una recapitulación de sus últimas víctimas y en el promo vemos cómo Inoue ha aporreado a sus últimos rivales y lo resalta muy bien con música dramática de fondo. El promo es súper corto y solamente habla de Naoya Inoue y lo sensacional que es. Aunque al final del promo se hacen una breve mención de su rival Sam Goodman, quien por cierto no quería pelear contra Naoya Inoue. Boxingmachine.com compartió un artículo donde Goodman decía que no quería pelear contra Naoya Inoue y no culpamos al australiano. Naoya Inoue ha hilado 9 knockouts consecutivos y este muy probablemente va a ser el siguiente knockout, muy probablemente será el knockout número 10 de Naoya Inoue. Naoya Inoue contra Sam Goodman para el 24 de diciembre para que pases una noche buena a todo dar, coreando el knockout del monstruo Naoya Inoue, quien está impresionante y tiene un récord de 28 peleas ganadas, 25 de ellas por knockout, está invicto y a mí me gustaría verlo contra el Divino Espinosa. Inoue tarde o temprano va a subir a peso pluma por lo que sabemos, porque a Inoue le cuesta mucho trabajo actualmente dar el peso. Naoya Inoue el día de la pelea llega exageradamente mamado. Chéquense, si no me creen, chéquense cómo llega al pesaje contra Sam Goodman y chequen y comparen cómo va a llegar el día de la pelea, todo mamado y grande, por eso le dicen el monstruo. Al pesaje llega como Piolín y el día de la pelea ya llega como Piolín monstruo. Sam Goodman confiamos en que hará su mejor esfuerzo, tiene 26 años, nunca ha salido de Australia, es campeón intercontinental de la IBF y campeón oriental de la WBO. Todas sus peleas han sido en su natal Australia, nunca ha salido a pelear fuera de su país y cuando le tocó salir fuera de su país fue para pelear contra Naoya Inoue en Japón. Una misión imposible para Goodman, da la impresión que va como gran sacrificio a Japón, como carne de cañón, pero siempre es agradable ver pelear a Naoya Inoue, no importa contra quién pelee, es un gran boxeador, es un fuera de serie y es un deleite ver sus movimientos, sus fintas y hasta sus majaderías que de repente hace. Es un rudazo que, repito, le está costando mucho dar el peso, está muy grande para estar en peso gallo, es más que obvio
obvio, todos nos damos cuenta, y los que no, comparen cómo llega al pesaje y comparen cómo llega el día de la pelea contra Goodman. Siempre hace lo mismo, por eso es el monstruo. Pero en los pesos pluma, ahí sí se la pela, porque está el Divino Espinosa, está Brandon Figueroa, está Angelo Leo, Nick Ball, el argentino Misco Cuello, que también está mostrando buenas habilidades y está invicto y joven. Hay muchos guerreros listos para desmitificar a Naoya Inoue. Es cuestión de tiempo que Inoue suba de división, pero antes debe de pelear contra Akhmadaliev y contra Junto Nakatani, según los planes de los poderosos, según los planes que tiene Bob Arum. Pero del plato a la boca a veces se cae la sopa, y este sábado 14 de septiembre se les puede caer la sopa, mis amigos. Este sábado 14 de diciembre pelean en Mónaco, en Monte Carlo, concretamente el mexicano Ricardo el Hindú Espinosa contra Murodjon Kakarovich Akhmadaliev, y todo mundo espera que Akhmadaliev noquee al mexicano, pero el hindú de Tijuana es mi gallo porque es mexicano, le echa ganas y la trae pelada para el fin de semana. Su récord profesional es de 30 peleas ganadas, 25 de ellas por nocaut y 4 derrotas. Tiene 27 años y es de Tijuana, no es de la India. Y enfrente de él tiene un monstruo de Uzbekistán, el comandante Murodjon Akhmadaliev, quien ostenta un récord profesional de 12 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut y 1 derrota, ante el filipino Marlon Tapales en el 2023. Kakarovich Akhmadaliev perdió por decisión dividida en el Desert Diamond Arena en Glendale, y ahora estará frente a frente contra el mexicano Ricardo Espinosa Franco, el hindú de Tijuana, quien está listo para dar el batacazo del año este fin de semana. Una pelea que he estado esperando por mucho tiempo. ¿Ustedes a quién le van? ¿Al hindú de Tijuana o al comandante Murodjon Kakarovich Akhmadaliev? Los leemos a todos porque es un placer hacerlo. Y hemos llegado al final de este video. Les agradecemos mucho el haber llegado a la distancia con nosotros. Si este video te ha parecido entretenido o útil, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi hermano, gracias por apoyarme para que pueda estar aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.